A ver, si pensamos en Pixar, lo primero que nos viene a la cabeza es magia, ¿verdad? Pues la historia real no empieza con magia, sino con un divorcio, un ego herido y, la verdad, un giro de guión totalmente inesperado. Hoy vamos a desgranar cómo Steve Jobs compró una empresa de hardware que no servía para casi nada y por puro accidente la acabó convirtiendo en la fábrica de emociones de nuestra infancia. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto, porque la pregunta clave es precisamente esa. ¿Es posible que la semilla de un triunfo legendario esté, en realidad, en una derrota humillante? Pues en el caso de Steve Jobs y Pixar, la respuesta es un sí rotundo. Vamos a situarnos un momento. Estamos en 1986. Un Steve Jobs jovencísimo, de 30 años, acaba de ser despedido de su propia empresa, de Apple. Sí, la que él mismo fundó en un garaje. Imaginaos la situación. Tiene los bolsillos llenos de dinero, pero el ego por los suelos. ¿Y qué hace? Pues no se va a una isla a retirarse. Lo que hace es comprarle una división de ordenadores a George Lucas, el mismísimo creador de Star Wars, que necesitaba liquidez pero ya, por un divorcio que se le estaba complicando. Y ojo, esto es súper importante. Jobs no compró Pixar porque fuera un visionario de la animación. No, compró una empresa de hardware por $10 millones, casi por despecho, como una apuesta para demostrarle al mundo que seguía en el juego. Y esa apuesta, al principio, fue un desastre, pero un desastre con todas las letras, porque el plan original que tenía Jobs para su nueva inflamante compañía no tenía absolutamente nada que ver con hacer películas. El producto estrella, el que iba a cambiarlo todo, era el Pixar Image Computer. Todo el esfuerzo, todo el dinero y todo el ingenio del equipo estaban centrados en una cosa: vender esta máquina. Una máquina de gráficos por ordenador increíblemente potente, eso sí, pero con un pequeño problemilla. Su precio, $135.000 por unidad. A ver, paremos un momento a pensar en esa cifra. Era una cantidad astronómica, una auténtica locura, completamente fuera del alcance de casi cualquier persona o empresa. Vamos, que básicamente Steve Jobs había comprado una fábrica de pizapapeles carísimos. ¿Y quiénes fueron los únicos que picaron? Pues mira, Disney, que compró unas pocas unidades para hacer fondos digitales, y un puñado de hospitales para visualizar tomografías médicas. Y el resto del mundo, pues sencillamente lo ignoró. El mercado le estaba diciendo a Jobs a gritos que por ahí no iba bien. Pero, como suele pasar muchas veces, dentro de ese fracaso estrepitoso se escondía una oportunidad. Resulta que el verdadero talento de la compañía no estaba en el cacharro que intentaban vender, sino en algo que estaban haciendo casi de pasada, como una simple herramienta de marketing. Veréis, en el equipo había un animador, un tal John Lasseter, al que por cierto Disney había despedido años atrás. Y él tuvo una idea genial. Para vender ese ordenador tan absurdamente caro, ¿por qué no hacemos unos vídeos cortos que demuestren de lo que es capaz? Y así, de esa necesidad, nace la famosa lámpara de Pixar. El objetivo era vender la máquina, pero la gente se enamoró de la demostración. La reacción del público era unánime. En las demostraciones nadie, pero es que absolutamente nadie, preguntaba por el ordenador. La gente se quedaba con la boca abierta viendo la animación, esa pequeña historia de la lámpara saltarina. Todo el mundo preguntaba por el corto. Querían la magia, no los circuitos. Y esto retrata a la perfección la cabezonería inicial de Jobs. Él estaba tan obsesionado con su plan de vender hardware que era incapaz de ver lo que tenía delante de sus narices. El mercado le estaba gritando que su producto bueno era otro, pero él se negaba a escuchar. Era como si quisiera vender harina a precio de oro cuando todo el mundo le estaba pidiendo el pan. Claro, este choque entre el plan de Jobs y la cruda realidad llevó a la empresa a una situación límite. Fue un periodo durísimo, de pérdidas constantes, que al final obligó a Jobs a enfrentarse a su propio fracaso y finalmente a dar un volantazo y cambiar de rumbo por completo. Pixar se estaba desangrando. Fracasaron vendiendo el hardware y luego también intentaron vender software y fracasaron igual. La sangría de dinero era tan brutal que Steve Jobs tuvo que empezar a pagar los sueldos de los empleados de su propio bolsillo mes tras mes. Estaba manteniendo la empresa a flote él solito. La cosa llegó a tal punto, a ser tan desesperada, que en 1991, Jobs, ya hasta las narices, estuvo a un pelo de venderle Pixar a Microsoft. Es que es increíble pensar en ello hoy. Woody y Buzz podrían haber sido ayudantes de Clippy, el famoso y odiado Clip the World. El futuro de la animación digital pendía literalmente de un hilo. Pero justo en ese momento, cuando todo parecía perdido, apareció una oportunidad. Una de esas que lo cambian todo y que daría el pistoletazo de salida a una de las historias más increíbles del cine moderno. Disney, que no era tonta y había visto el potencial de los cortos de Pixar, volvió a llamar a la puerta. Les propusieron un acuerdo: producir juntos una película de animación completa. Y aquí, Jobs tomó una de las decisiones más inteligentes de su vida. Se dio cuenta de que él de arte y de contar historias no tenía ni idea.
Así que por una vez dio un paso atrás y confió ciegamente en su equipo creativo, con John Lasseter a la cabeza. Y el resto, como se suele decir, es historia. En noviembre de 1995 todo pasó a una velocidad de vértigo. El día 22 se estrena Toy Story y al día siguiente ya es la película número 1 en taquilla. Y solo una semana después, en una jugada maestra, Jobs saca Pixar a bolsa. El resultado fue sencillamente espectacular. De una inversión total de unos 10 millones de dólares, la película recaudó más de 370 millones. Y con la salida a bolsa, la empresa se valoró en 1.200 millones de dólares, convirtiendo a Steve Jobs en multimillonario de la noche a la mañana. De hecho, ganó más dinero ese día que en toda su primera etapa en Apple. Una locura. Así que al final esta historia no va tanto sobre tecnología, sino sobre perspectiva. Sobre la humildad de reconocer que te has equivocado y la inteligencia para ver la oportunidad que a veces se esconde a simple vista. El propio Jobs lo resumió de maravilla con esta famosa frase: mirando hacia atrás, todo encaja. El despido de Apple, la compra por despecho, el ordenador que fue un fiasco, cada fracaso fue un punto necesario, una pieza del puzzle para llegar al éxito increíble de Toy Story. La lección es clara y la verdad muy potente. El plan era vender una máquina, un trasto carísimo. Pero el verdadero talento de Pixar, su verdadera alma, era contar historias. A veces, el éxito no consiste en clavar el plan original, sino en tener el valor de tirarlo a la basura cuando te das cuenta de que no funciona. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Quizás muchas veces nos empeñamos en vender nuestro ordenador, esa idea fija de lo que se supone que debemos hacer, cuando nuestro verdadero talento, nuestra lámpara mágica, está en otro sitio, esperando a que la descubramos. La gran pregunta es, ¿sabemos reconocerla?